amigos? Bienvenidos un día más al podcast literario This is Hathor Publishing. Pues no nos podíamos imaginar una despedida por todo lo alto. De esta primera temporada nos desplazamos hasta Urueña, en Valladolid, la primera villa del libro de España. Lo hacemos de forma virtual. Concretamente a la librería Primera Página. Hoy nos acompaña en este episodio Tamara Crespo, que ella es periodista, es librera, pero sobre todo es una de las almas fundadoras de este proyecto, junto con también el reconocido periodista o fotoperiodista Fidel Raso. Un proyecto que demuestra además que los libros no solo llenan las estanterías, sino que también pueden cambiar el destino de un pueblo. Y antes de meternos de lleno y sobre todo conocer un poquito más a Tamara, pues le damos la bienvenida porque ya la están viendo ustedes aquí en pantalla. Gracias, Tamara, por estar en esta entrevista. Es un honor contar contigo y sobre todo pues hablar de un proyecto tan bonito. Muchas gracias a ti, Alicia, encantada. Bueno, pues también es un placer entrevistar a una colega de profesión. Tamara ya muchísimos años en los diferentes medios, tiene un currículum muy extenso. De hecho, se pasó más de una década informando desde la frontera del sur, en Ceuta y Melilla, ¿no? Una experiencia que la convirtió además en una de las voces de referencia en el análisis geopolítico y social, de lo que todavía se sigue hablando, pero que muy mucho. Pero además, desde el punto de vista más cultural, también has estado participando en Radio Nacional de España 6 temporadas con tus espacios literarios, concretamente el programa Entre dos luces y luego a media mañana, dedicado pues esto a los libros, que es de lo que aquí hablamos concretamente. Y bueno, pues surge en el año 2015 esa idea de fundar esta librería, que me parece un proyecto pues precioso. Cuéntanos, porque yo realmente cuando he entrevistado también a colegas de profesión siempre los entrevisto en la faceta de escritores, pero no en la faceta de libreros, por lo tanto me parece muy, muy bonito también este salto tuyo. Pues sí, la verdad es que fue algo muy natural porque quizá lo más importante cuando uno emprende un proyecto en un pueblo pequeño, como es el caso de Urueña, bueno, quizá no, lo más importante es el lugar para habitarlo, para vivir, ¿no? Y en nuestro caso tenemos una historia con Urueña de ida y vuelta, nunca nos terminamos de marchar desde que conocimos, porque fue en el año 2000 vinimos a Valladolid, somos vascos, a trabajar a un periódico aquí y bueno, pues en una de esas excursiones del tiempo libre que nos gustaba mucho conocer la provincia y los pueblos de la provincia, dimos en Urueña y nos encantó el pueblito. A los dos nos enamoró y bueno, no existía la Villa del Libro, pero era un pueblo muy, muy bonito con un patrimonio en la muralla medieval y la ermita y el paisaje muy diferente del nuestro del norte, ¿no? Pero muy hermoso también. Y nos enamoramos los dos del pueblo, nos compramos aquí una casita y luego, bueno, pues los avatares de la profesión pues nos llevaron primero a mí a tener que marcharme y buscar trabajo en otro sitio, fue en Ceuta. Después se vino Fidel también y hubo un espacio de 10 años de, bueno, ya digo, de ausencia total no, porque teníamos aquí nuestra casa y nunca hicimos planes para quedarnos allí en Ceuta, ¿no? Definitivamente. Y ya en 2014, digo que es algo muy natural porque claro, en 2014 que ya existía la Villa del Libro desde 2007, pues pensando qué podía hacer yo, porque pues dijimos una librería, ¿por qué no? Y ¿por qué no? Y ¿por qué no? Es inevitable dedicarla al periodismo, ¿no? Porque es la actividad a la que los dos habíamos dedicado nuestra vida. Al periodismo y a dos cosas muy relacionadas. La fotografía, en el caso de Fidel, y los viajes. Y fundamos así Primera Página en 2015, que la llevo yo desde entonces. Bueno, pues una librería que hemos especializado para aquellas personas que no conozcan realmente qué es una villa del libro, y hablando pues que estamos con la primera villa del libro en España, ¿cómo lo podemos explicar? Pues mira, hay el modelo de las villas del libro es, más romántico si quieres, el de aquí es más prosaico, ya le diré por qué. Porque está en un pueblecito de Gales que se llama Hay-on-Way, donde un librero muy excéntrico que se llamaba Richard Booth, que murió hace pocos años, creo que ha sido después de la pandemia,
Pues Richard Wood fundó él mismo una librería en ese pueblo es un pueblo pequeño, pero bueno, como 5.000 habitantes, y animó a otras personas del libro, libreros sobre todo, a sumarse, ¿no? a esa idea de montar una librería en un pueblo. Y hoy creo que son como 24, eso fue en los años 60. Hoy no sé si hay 24 librerías, hay un montón de... Y sobre todo hacen un festival maravilloso, un festival internacional literario que ya tiene 2 delegaciones, una en España, en Segovia, el High Segovia, y otra en Cartagena de Indias, en Colombia. Y bueno, pues esa fue la idea de este librero que armaba caballeros a los que venían al pueblo, digo, era un tipo excéntrico, y es el modelo que se han copiado, por así decirlo, a partir de entonces, en otros lugares del mundo. En Europa hay villas del libro, pues, por el norte, en Noruega, por ejemplo, hay en Italia, hay una, en Francia hay 3, me parece, y bueno, y la de España surgió un poquito siguiendo ese modelo. Fue la primera, como dices, aquí en Castilla y León, y fue un proyecto de la Diputación de Valladolid. ¿Qué año fue? ¿En el 2007 más o menos? 2007 se inauguró. Se 2007 se inauguró. inauguró, sí, sí. Bueno, pues vemos que en ese 2007 es realmente cuando, bueno, pues ya consigue esta distinción, esta primera villa del libro. Vosotros posteriormente es cuando podéis ya desarrollar vuestro proyecto, que además a mí me hacía gracia esto cuando he leído también en prensa algunos artículos, ¿no? De que realmente Urueña tiene más librerías que bares. Y es que es así, ¿no? Y no sé si pronto también se va a poner en marcha una nueva librería o está previsto también formarse un nuevo proyecto. Hay un par de ellas nuevas, sí, una recién abierta y otra también no ha cumplido el año también. Es decir, que vamos, creemos que sigue. Sí, ha sido muy cambiante a lo largo de los años, obviamente, porque son ya pues unos cuantos, ¿no? Con idas y venidas, con gente que se ha ido y gente que ha venido, pero bueno, sí. Antes de meternos, Tamara, en la parte más bonita, en la más de lo que supone ese trabajo en una librería, estar rodeado de tanto libro, tanto conocimiento, cómo se sostiene una librería en un pueblo tan pequeñito. Yo creo que también además es porque es un pueblo muy visitado, ¿no? Turísticamente, pero claro, estamos hablando ¿cuántos habitantes? 400, ¿no llega? Nada, no, tenemos censados 200, sí, ¿A menos? y vivimos como la mitad más o menos, Bueno, pues sí, entonces, lo que es vivir, muy chiquitito, sí. El pueblo no se alimentan las librerías del público del pueblo, ¿no? De los habitantes del pueblo, sino pues eso, de los visitantes y luego, bueno, en mi caso, más allá claro, como lugar turístico tiene temporada alta, temporada baja, viene más gente el fin de semana, viene menos gente entre semana, viene menos gente, no sé, en meses más duros de invierno quizá, ¿no? Pero yo soy muy constante, entonces cuando me preguntan, me lo ponen fácil si me dicen cómo va el negocio, porque yo considero que un negocio es otra cosa, ¿no? Es decir, es algo que da beneficio creciente, que puede dar trabajo a otros, esto es un negocio, una forma de vida unipersonal, de una autónoma que se sostiene a sí misma y que vive donde vivo yo, que es donde me gusta, ¿no? En un pueblo pequeño, es decir, es todo un conjunto, es una forma de vida. Lo que queda bien claro es que también, lo comentamos anteriormente de la entrevista, las redes sociales, los medios digitales hacen mucho hoy en día, ¿no? La posibilidad de llegar y si alguien te hace un pedido, no tiene por qué pasar físicamente, ¿no? Sí, sirven también para mantener contactos que has hecho aquí o has hecho contactos a través de las redes sociales que luego te han visitado y hay gente que no conoces, efectivamente. Son una herramienta muy, muy, muy interesante, ¿no? Y luego la página web, desde el principio tuve claro que tenía que tener página web, que claro, tiene un coste económico y tiene un coste de trabajo, ¿no? Porque soy yo también la que mete los contenidos, es también blog, la tienda hay que mantenerla un poco actualizada, ¿no? Siempre les digo a los clientes, ¿no? que me pueden pedir cualquier libro, no tiene por qué estar en la web, que los libreros podemos conseguir el libro que nos pidan, ¿no? Pero bueno, hay que tenerla un poquito activa y demás. Y lo tenía claro desde el principio, todo eso es fundamental, ¿no? Me preguntan también mucho si es la venta mayoritaria, ¿no? La venta mayoritaria es presencial y además de eso se trata, ¿no? En una pequeña librería
lo suyo es tener este trato así personal, Claro. es lo bonito. Pero bueno, son complementarios, por así decirlo. Sí, Una de la- muy importantes. Claro, y una de las preguntas también que suelo hacer realmente a prácticamente a los libreros que he entrevistado es el catálogo, el cómo se selecciona vuestro material, cómo, claro, porque ese trabajo, y más en vuestro caso, tan especializado, no es nada fácil. Pues no, efectivamente, la especialización pues me lleva a tener que seleccionar mucho, que es algo muy bonito también, porque bueno, selecciono, al fin y al cabo selecciono de materias que más o menos conozco, ¿no? Le he dedicado toda mi vida al periodismo y en el caso de Fidel también a la fotografía, a los viajes, y esa parte es muy bonita, ¿no? Porque yo misma he conocido aquí muchas lecturas, muchos libros, muchos autores, editoriales que no conocía cuando estaba ni siquiera en ejercicio profesional, porque ya sabes lo que es eso, cuando estás trabajando. Como una loca. Eso, no, de leer sí, siempre he tenido tiempo, pero no de investigar esta parte de la profesión que está reflejada en libros, ¿no? Además, el auge también es cierto, el auge de las editoriales que tienen que ver con el periodismo o de periodistas que publican en forma de libro vino como un poco con el nacimiento de la librería, coincidió, ¿no? En el tiempo. En los años de 2014, 2015 surgieron revistas y también y editoriales que publicaban solamente crónica periodística y hay muchísimo ahora muy bueno. Y yo los elijo así, uno a uno. Siempre lo digo mucho aquí a la gente que viene a la librería, cuando me ponen los libros que se llevan encima de la mesa, digo, uy, me repito muchísimo porque este es precioso, este es maravilloso, este es estupendo, este es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque los he escogido yo y si no los he leído todos, que también suelo bromear con eso, que voy a ser la primera librera que se ha leído todo, todo lo que tiene, pues los conozco, ¿no? Conozco al autor, conozco a la editorial y es muy bonito. Y me traigo los libros poco a poco, porque el mercado del libro ahora, como te habrán contado algunos libreros, pues funciona con una rueda un poco infernal, que es de devoluciones, de novedades. Lo pongo en la mesa de novedades un mes, lo devuelvo y me llegan otras 25.000 novedades y bueno, yo estoy un poco fuera de eso, no estoy en esa vorágine. Escojo muy poquito, cosas que sé que pueden quedarse en la librería de fondo y ya está. Y luego yo personalmente son las novedades que me mandan las distribuidoras ni las editoriales. Digamos, un trabajo totalmente personalizado, 100%, Ujú. igual que el trato que le quieres dar, pues ahora mismo a vuestra clientela. Hablando de que seleccionas, ¿qué tipo ahora mismo, qué autor podrías recomendar? ¿Qué periodista, autor podrías recomendar? ¿O hay algo que tú creas que realmente incluso nosotros los profesionales deberíamos leer sí o sí? Bueno, siempre recomiendo mucho a los clásicos o a las clásicas, porque otra cosa que se ve, o creo que se aprecia en la librería, o yo por lo menos lo tengo muy presente, es tener a las mujeres, tengo una sección específica de mujer feminismo, pero luego, como digo yo, estamos en todas partes, hemos estado en todas partes, siempre, incluso en las que no se nos atribuyen, no sé, fotógrafas, pues ha habido fotógrafas desde el inicio de la fotografía, desde la invención de la fotografía. Ha habido periodistas, mujeres siempre, desde el principio del periodismo, ¿no? En España, fuera de España, y por ejemplo, si tuviera que recomendar a que siempre son fuente de inspiración, ¿no? Se recomiendo mucho a Emilia Pardo Bazán, muchísimo, porque era una gran cronista, tengo por ahí pues, las crónicas que escribió de la Exposición Universal de París de 1889, que son una joya de datos, de la inauguración de la Torre Eiffel, de la vestimenta femenina, bueno, una maravilla, y crónicas periodísticas. Pero luego tiene también cuentos de violencia contra las mujeres, hay un libro, una antología, que es El encaje roto, de Contraseña Editorial, una de esas editoriales pequeñas que me gusta también tener en la librería presente, porque hacen cosas muy buenas, pero no son editoriales grandes. Y esos son cuentos de violencia contra las mujeres que te dejan patidifusa de lo que escribía esta mujer hace más de 100 años, ¿no? De lo adelantada que era y luego pues la maestría en la escritura, era muy buena escritora. Escribió muchísimo, como 600 cuentos, crónica periodística, novela, en fin, era una mujer estupenda. Carmen de Burgos también, está más o menos, podía contarte lo mismo, otra pionera del periodismo y del feminismo también, su caso precursora de la ley del divorcio, bueno,
cualquiera de ellas. Siempre se recomiendan mucho aquí. O ya te hemos visto de todas maneras también ese enfoque muy a defensora de la mujer, ¿no? Y Sí. el trabajo de la periodista en sí, desde Bastante esa tiempo hemos tenido de estar, ¿no? sí, Ocultas o relegadas, y claro, sombra. tienen que ser referentes, siempre digo, ojo, tienen que ser referentes para ellos también, porque Sí, cuando sí. a un periodista joven o a un estudiante le preguntas por un referente, suelen citar a los hombres, ¿no? ¿Por qué no ellas también? Porque no están aquí porque sean mujeres, que también por esto de que hemos estado relegadas, sino porque han hecho un trabajo valioso e interesante y muy importante y que puede ser referente de ellos y de ellas. Debería ser así. A ver Mm, si lo conseguimos. poquito a poco, ¿eh? Y si pudieras invitar a algún periodista, fotógrafo o escritor de viajes a tu librería que no tuvieras a lo mejor pues nada de él o como presentación en este espacio, ¿tienes a alguien en mente? Pues mira, tengo precisamente tres presentaciones pendientes. Una de ellas la tuve que posponer, o sea, ya estaba establecido la fecha y tal, que es Fernando Olmeda, que es periodista y ha estudiado, es la única biografía en español de Gerda Taro, de la fotógrafa famosa, bueno, famosa, menos famosa que el personaje que crearon, que era Robert Capa, ¿no? De Gerda Taro, la única biografía que hay en español la escribió Fernando Olmeda y ahora ha publicado otro libro en Libros del Cao, que es una de esas editoriales que publica mucho periodismo, o prácticamente todo periodismo, que es la historia de Gerda Taro en la Guerra de España. Y es un libro maravilloso, esa es una. Luego también, casualmente, otro compañero, también periodista él, que es Alberto Gallo, que ha escrito un libro sobre la historia en el 50 aniversario de Interview, que es una Ujú. revista que más allá de la cubierta que todos conocemos, la portada del desnudo, pues hizo también una labor muy interesante de periodismo de investigación, de periodismo gonzo también que lo llaman, ¿no? Se metía en los sitios más grises de la sociedad para hablar de ellos, ¿no? Y fue muy interesante. Él fue su director durante muchos años de la revista y ha publicado este libro y he quedado con él en que tiene que venir a presentarlo. Y luego también hay una biografía de Juana de Castilla, que a mí me gusta mucho la historia, que es nueva, que la ha escrito Juárez, no me acuerdo ahora del nombre de... Y también he pedido, bueno, a través de unos amigos pedí el contacto porque también me dio mucha ilusión que viniera a hablarnos de esta reina maravillosa que tiene mucho que ver con esta zona, porque estuvo aquí en Tordesillas, que está muy Ujú. cerquita, 46 años nada menos encerrada. Mm. Y ya se le está empezando a hacer justicia a su figura también, hace unos años, porque de loca Ya. tenía poco. Y tenía mucho de guapa y de inteligente, pero no pasó a la historia como Juana la guapa ni Juana la inteligente, es así. Pues bueno, pues yo creo que ahí tienes también ahora mismo trabajo por delante, ¿no? Es decir, que lo tienes ya Sí, sí, prácticamente todo organizado, solo faltarían las fechas, ¿no? sí, sí, Y, sí. y en cuanto al tipo de lector, tipo de cliente que tienes, ¿tiene muy claro lo que quiere o muchas veces es el típico también lector que dice que cuando va buscando algo y tú eres la asesora quien le recomienda lo que puede leer? Eso es muy bonito. Es una de las cosas más bonitas yo digo siempre, ¿no? He tenido mucha suerte, aunque también hay un punto de audacia, ¿no? A mí me decían de valentía, oh, qué valiente cuando dejé, Mm, porque dejé un trabajo fijo, al fin y al cabo, ¿no? Y de algo, como el periodismo que a mí pues, me apasiona, era muy vocacional, ha sido muy vocacional y me ha gustado y me gusta. Yo decía, bueno, si acaso audaz, ¿no? Por eso bueno, mm, de lanzarte, que también tiene su mérito, pero bueno. Pero tengo suerte porque digo en otra actividad que me apasiona y me gusta muchísimo, ¿no? Y yo vengo muy feliz. Y una de las partes más mejores, creo, de este trabajo es esa relación con los lectores, ¿no? Como yo, porque yo soy lectora desde niña, ¿no? Y lo que aportas te satisface mucho, lo que tú enseñas a otro o de alguna manera que no conoce, pues lo das a conocer. Y el feedback, lo que tú aprendes de otros lectores, lo que te recomiendan a ti, las conversaciones donde te llevan, el hecho de que hay gente, pues eso, que te enseña y te da líneas por donde seguir o que investigar. Eso es maravilloso. Hay gente, efectivamente, que viene pidiéndote recomendación, que es el lugar ideal, una librería,
una librería, no, ya nos entendemos, no un centro comercial, ni un Amazon con su algoritmo. Porque mira, te contaré que hay un amigo de Barcelona, digo amigo porque también me cuesta mucho referirme a la gente como clientes, ¿no? Porque se entabla una relación muy cercana, ¿no? Muy de confianza y de conocer al otro, de sus gustos, y eso, bueno, pues es una relación, creo, más de amistad que de cliente, ¿no? Que me dijo en una ocasión, me dijo eso exactamente, me dice, mira, porque claro, yo veo un libro y digo, ay, este tiene el nombre de... este tiene nombre. Y lo comparto, ¿no? A veces ni siquiera es para que lo compre, porque yo qué sé, te acaba de comprar no sé cuántos libros y no es bueno, por compartir eso, mira, y además es una especie de juego, a ver quién descubre primero. A él le gusta mucho Lorca, pues dices, a ver quién descubre primero al otro un libro nuevo sobre Lorca, interesante, ¿no? Y me dijo, mira hija, los algoritmos de Amazon no tienen nada que hacer con, con los tuyos, porque son muchísimo, vamos, menos, claro, esto es mucho más preciso y más personal, ¿no? Y eso es muy bonito, esa relación con la gente es muy bonita, ya digo, es de dar y recibir, de las dos Pues cosas. desde luego que sí, es pues como nos lo estás explicando, el típico espacio en el que uno pues no tiene además prisa, se puede tirar un buen rato, se puede tomar el Eso es. café sin precia, aunque con el calor que hace ahora, con hielo o mucha agua. Uh-huh. Pero desde luego, pues tal como lo transmites es así. Bueno, pues para ir concluyendo, supongo que ya son, como dices, son 11 años que habéis pasado pues de todo en este tiempo, De ¿no? todo. Porque ha habido momentos, sobre todo, yo siempre digo, el iniciar un emprendimiento ya es difícil, sostenerlo en el tiempo también. Hemos vivido una pandemia donde, Todo bueno, eso. eso también fue un momento muy, muy difícil para, y luego, pues, salir adelante, retomar, renovar, esto el de innovar, ¿no? Este, Entonces, bueno, de cara, digamos, a los próximos años, supongo que un mente inquieta como tú, porque aunque periodista, como decimos, ¿no? De carrera y también de culo inquieto, de no parar, sí, sí. supongo que tendrás proyectos y tendrás ideas, ¿no? Pues mira, sí, digo, como bien has dicho, ¿no? Pero claro, nunca te puedes, si tú sabes mejor eso, como también por el mundo empresarial, ¿no? Que nunca te puedes confiar. O sea, siempre digo, he pasado de todo, efectivamente, he pasado pruebas difíciles y las he superado muchas, ¿eh? Por ejemplo, pues el hecho de tener muy mala cobertura de internet, Bueno, que claro, durante muchos años ha sido un hándicap muy, muy complicado para cualquier empresa hoy en día. Es fundamental, decíamos, ¿no? Las redes sociales y la web. Bueno, pues ha habido momentos de desesperación porque teníamos fibra, vamos, la fibra la han instalado hace 3 años, ¿eh? Hemos tenido, bueno, claro. muchos problemas de ese tipo. A otros, pues yo que sé, la falta de transporte público también para venir al pueblo, no sé, cosas que Las ha habido que, comunicaciones que son vitales para sí, poder sí, progresar hoy en día. he tenido que trabajar así y a veces fuera tremendo, ¿no? Apagones que te dejaban sin electricidad, bueno, sin internet, imagínate, ¿no? Lo que a veces había cortes que duraban más de un día, bueno, una desesperación y todo eso lo he superado. La pandemia, que también fue una prueba de fuego, fue muy bonito ver que había ya comunidad, ¿no? Que había gente porque se hizo una iniciativa muy bonita bueno, era una pareja que eran un abogado y una periodista, precisamente. Que los periodistas es que, vamos, nos podemos reciclar en casi Casi todo. todos, ¿eh? Y sí, 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 sí. Y que hicieron una página que era para seguir leyendo.com. Era una iniciativa solidaria, ¿eh? No fue totalmente altruista. Y éramos pequeños libreros que estábamos ahí y la gente podía comprarnos bonos para después, porque muchos decidimos no enviar libros, porque nos parecía que, claro, tal como estaban los Claro. correos, Amazon no paró de mandar libros, pero bueno, decías, bueno, primero hay que preservar el transporte para las cosas realmente esenciales y los libros lo son, pero no en ese sentido, es decir, Ya. no en el sentido del medicamento ni en el sentido de la alimentación. Y bueno, pues oye, paramos y nos comprábamos unos para la vuelta. Entonces ya se vio que había comunidad, que había gente que te daba cariño, ¿no? Y no solo cariño, sino soporte en la medida pequeño, pero necesario. Y también pasamos eso, bueno, también he estado mucho tiempo en un local más pequeño que este, ahora me cambié el año pasado a uno que tiene 5 metros más, pero para mí, yo con 5 metros más, Hace muchas si, cosas, si- ¿no? si con 5 menos he hecho todo lo que he hecho, pues imagínate, ¿no?
Pero bueno, nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Sí No. que seguir trabajando y el secreto es trabajar, trabajar y trabajar. Bien, Si bueno, trabajas contento, estupendo, como es mi caso, pero hay que trabajar mucho y sí. seguir ahí sin relajarse demasiado, ¿no? Las 24 horas del día prácticamente, cuando uno es autónomo y tiene que hacerlo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, has dicho antes que, bueno, que los periodistas somos como bastante, digamos, no sé, versátiles. Es verdad que la Sí, profesión nos versátiles. da unas herramientas, ¿no? Que nos Ujú. hace, pues a lo mejor, ser Poder creativos, adaptarnos, sí, sí. Ujú. supervivientes en todos los sentidos. La última pregunta obligada. Estamos hablando de tu faceta de periodista, este amor por los libros, de librera. ¿Y para cuándo un libro? Ay, a veces me preguntan, ¿has escrito? Yo me he dedicado a mí me han pagado por escribir. Claro, Eso, fundamentalmente, ¿no? Toda la vida he escrito, pero no he escrito novela, aunque mi vocación primera sí que fue de escritora cuando era niña, ¿no? Escribía poesía, escribía relatos, cosas. Y luego eso, me he dedicado a escribir, que el periodismo no deja de ser también eso, ¿no? Escrito, además. Yo creo que una cosa llevó a la otra, de todas maneras. También el gusto por leer historias y por contar historias, ¿no? Me llevó un poco al periodismo, que es eso, ¿no? Pero bueno, libro como tal, no. He escrito alguna cosa corta. Me pidieron una colaboración por una revista que es la revista Murciana de Letras, que era sobre librerías, y escribí ahí una cosa breve. Pero es que falta me da la vida tiempo. para muchas cosas, pero mira, ahora tengo que escribir un prólogo que me han pedido para un libro y parece mentira. De escribir, también hace 2 días hubo aquí 5 colegas muy majas, 5 periodistas, bueno, 4 jubiladas y una todavía en activo. Y decía, parece mentira, ¿cómo es ese frenazo de una redacción de estar haciendo? Porque además yo fui en el último periódico en el que trabajé, era adjunta a la dirección, entonces yo hubo un momento que el director se ausentó, además yo dirigía el periódico, tenía que hacer el planillo, la portada, el editorial, Todo. coordinar, todo. Y escribirme 3 páginas que tenía de lo que fuera, ¿no? De una entrevista, tal. Y dice, parece mentira de ese ritmo a que ahora dices, tengo que empezar a escribir una cosa, espérate. Que sí, que el cuerpo, que sí consigue porque claro, eso en realidad lo haces porque estás con el estrés, ese Estás en permanente automático. eso es, y estás, no sé cómo lo expresó una de ellas, ¿no? Con Sí, esa presión que te da una... Por eso también digo que somos muy versátiles, porque si te acostumbras, si te habitúas a esa presión, todo lo demás parece fácil, o sea, sí. eso es diario, ¿no? Durante años. Esa presión, además, lo que publicas se lee al día siguiente, tiene repercusión, es también una presión Sí. mental, ¿no? Bueno, pues sí, se puede frenar. Entonces ahora como que me Me va cuesta. buscando el espacio, el Sí, tiempo. De sí, todas maneras, yo pienso que me para toca más. escribir hay que disfrutarlo. Es decir, si te planteas escribir, no Sí, es sí, para sí, escribir sí, con sí. ese estrés, no, sino No, hacerlo porque sale y cuando salga, y eso es. si a uno le apetece, y es el Y sobre momento. todo por falta de tiempo y también porque, bueno, soy muy exigente, entonces eso también a veces te paraliza. Es decir, soy exigente con los demás y también conmigo misma. Entonces, cuando has leído cosas como las que lees, dices, mira, antes de ponerme yo, o yo qué sé, o también eso te puede paralizar un poco de alguna manera, Sí, ¿no? pues oye, que ha sido todo un placer tenerte en este espacio como último podcast de esta temporada, de este proyecto también, que hemos hecho con mucho cariño y que, bueno, despedimos aquí desde estas estanterías de vuestra librería, Primera Página. Gracias por acompañarnos y por darnos este testimonio tan bonito de este lugar que no deja de ser mágico, también un punto de referencia para todos los amantes del periodismo, de Ujú. la fotografía y de los viajes literarios y sobre todo de estar pues en esta viña tan pequeñita, pero que no deja de ser grande por todo lo que ya supone ser esta primera villa del libro aquí en España. Ujú, ujú. Nada, estáis todos invitados, ya sabéis, Alicia. Pues yo creo que Muchísimas sí, gracias. aprovecharé cuando ya vaya para Madrid, que es cuando ya hago las escapadas cerquita, y disfrutar también no solo de la librería, también del pueblo. Pues lo dicho, muchísimas gracias de verdad y a todos ustedes, pues que decirles que ha sido un placer compartir estos episodios durante esta temporada y que sean muy felices, que nos vemos de nuevo en el mes de septiembre. Un saludo, amigos.